¿Cómo andan, hermanos? ¿Todo bien? Espero que bien. Bueno, a mí me tocó el capítulo 3 de Filipenses, sumándome a lo que están haciendo los chicos, que la verdad está muy bueno. Así que bueno, espero que sea de bendición y pueda estar a la altura de lo que vienen siendo los estudios que están geniales. Vamos a estar viendo el capítulo 3 de Filipenses del versículo 1 al versículo 14. Y dice así: Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirle lo mismo, y a ustedes les da seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros, lo que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos orgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo tengo motivo para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado el octavo día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia en cuanto a justicia de la ley, exigente e intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razones del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo, y todo lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección entre los muertos. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar para ganar el premio de Dios vuelvo a repetir el versículo 14. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio de Dios, el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Bueno, voy a ir más o menos eh, desmechando los versículos después de haberlos estudiado varias veces. Y bueno, él arranca con con el versículo 1, dice: Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor, para mí no es molestia volver a escribir lo mismo y a ustedes le da seguridad. Pablo vuelve a insistir en varias cosas. Recordemos que el capítulo 2, el fin del capítulo 2, habla de la recuperación de Epafrodito y demás, entonces él les pide que se alegren. Por lo demás, alégrense. Y para mí no es molestia volver a escribir lo mismo y a ustedes les da seguridad. Recordemos que la iglesia de Filipos era una iglesia eh, eh, de sus bases, tenían muchos soldados romanos y muchas cosas que no era muy fácil, ¿no? Entonces constantemente había que estar remarcándole las cosas para, para que tengan un buen camino en cuanto a Cristo, ¿no? Después dice: cuídense de los perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos, perdón, cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Bueno, acá está hablando de, no precisamente de los perros animales, ¿no?
Él está hablando puntualmente de, a mí se me hace que hace referencia a Isaías 56:10, creo que es, sí, 56:10, dice, ciegos están todos los guardianes de Israel, ninguno de ellos sabe nada, todos ellos son perros mudos que no pueden ladrar, se acuestan y desvarían, les encanta dormitar. Está hablando, para mí le está diciendo que no se confíen, como quien dicen los falsos profetas, en que en, en los que hacen el mal, de esos que mutilan el cuerpo, de los fariseos que creían que la salvación iba a accederse mediante la circuncisión del cuerpo, ¿no? Por eso después se aclara, porque la circuncisión somos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y nos ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Obviamente sabemos que a partir del nuevo pacto que hace nuestro Señor Jesús, eh, son renovadas las cosas, ¿no? Y ya no tenemos que ser circuncidados para acceder a la salvación, sino con el solo hecho de creer en Cristo Jesús, nuestro Señor, ya accedemos a la salvación. Yo creo que en uno de los mensajes que hice decía que muchas veces los cristianos le ponemos adherentes, ¿no? O sea, para ser salvos tenés que seguir a Cristo, o sea, la cruz más X cosa, la cruz más, no sé, venir a la iglesia mínimo 4 veces al mes, eh, la cruz más andar en santidad, la cruz más, no, es claro que la, la, la salvación es pura y exclusivamente por medio del Espíritu Santo que nos dio nuestro Señor, ¿sí? Y no tenemos que forzarnos, no tenemos que forzarnos por tener más, ¿no? Por decir, bueno, yo canto en la iglesia, yo soy líder de jóvenes, yo hago esto en la iglesia, hago lo otro, y así voy a estar más cerca de Dios, de Jesús. Porque no es así, no es así, no es así para nada. De hecho, Pablo lo dice, si hay alguien que se jacte de eso, si hay alguien que por ser alguien en la vida, por ser algo, tendría que estar ya salvo, tendría que estar cerca de Dios, yo sería el primero. Por eso es que después dice, si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Y bueno, da una serie de cosas, ¿no? Dice, circuncidado en el 8.º día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, exige e intachable, ¿no? O sea, Pablo, antes de tener el encuentro con Jesús, era una persona intachable, está bien, perseguía a la iglesia, hacía cosas que no estaban bien, pero él era un hombre hecho y derecho. Era apasionado por las leyes del Corán, por el viejo pacto, por así decirlo, pero era un hombre de ley, ¿no? Entonces, y él hacía, o sea, entre comillas, hacía cumplir lo que decía la ley, ¿no? Por eso iba en contra de los cristianos, o sea, de los seguidores de Cristo, porque él tenía una mala interpretación hasta el momento de la salvación, ¿no? Y seguramente él creía que hacía las cosas bien, que era perfecto, que era salvo, que era santo, y sin embargo no es así. Muchas veces nos pasa a nosotros. Nosotros pensamos que por orar 4 veces al día, por leer la palabra 5 veces al día, por ayudar a la abuelita a cruzar la calle, o por lo que sea, somos salvos. Y no es así. No es así, porque la salvación es por fe y no por obras. Bueno, eso lo voy a decir más adelante, porque lo tengo acá, tengo como un apunte.
Pero hay que recordar siempre eso, ¿no? Si la salvación vendría por obras, entonces el pastor sería ultra recontra salvo, perdón. Andaría con una aureolita, todo vestido de blanco y sería Dios hecho hombre, ¿no? Y bueno, después en el versículo 7 dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Porque he perdido todo y todo lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. Todo lo que él creía hasta ese momento, hasta tener encuentro con Jesús, lo considera basura, se considera estiércol. Sabemos que el estiércol es sinónimo de excremento, de lo peor, de la peor basura, ¿no? Y Pablo está diciendo que él, por más que, entre comillas, pensaba que era un hombre hecho y derecho, hasta el encuentro con Dios, con Jesús, él se consideraba una persona de ley, pero después del encuentro con Jesús lo considera por estiércol, o sea, ya está, todo lo que yo era, todo lo que yo me consideraba, toda su esencia, la deja a un costado, lo considera por estiércol. Y encontramos unido a él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, en la justicia que procede de Dios, basada en la fe. He perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en los sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Era lo que decía recién, ¿no? La fe es todo, la fe lo es todo. Eh, hay un pasaje en Efesios que es Efesios 2, 8, 9, que dice, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Era lo que recién decía, ¿no? Eh, nosotros somos salvos no por hacer cosas, sino por la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Nosotros creemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador y obtenemos la fe. No, no hay más nada que agregarle. Y bueno, yo creo que acá voy a leer todo lo que queda del capítulo, así doy lo que pienso, ¿no? Dice, así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. No es que ya ha sido conseguido todo o ya sea perfecto, sin embargo sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante un llamamiento celestial en Cristo Jesús. Eh, Acá Pablo no cree que hasta el momento él ya es salvo, porque él dice que para mí no hay que conformarse con lo que tenemos, hay que buscar más de Dios, hay que interesarse más en la Biblia, hay que orar más, hay que tener una comunión más íntima con Dios. Yo particularmente lo experimento, que cuanto uno más la comunión es íntima con Dios, más íntimo, más test a test es la comunión con Dios, más grandes son los milagros hacia afuera. Yo pude tener un montón de cambios en mi vida y un montón de milagros en mi vida, pero previamente a eso tuve una comunión íntima con Dios, una comunión pura y exclusivamente, ¿sí? Tuve que confiar a muerte en Cristo. Perdí. Y bueno, nada, ¿no? Acá en el versículo 12 dice, no es que ya lo haya considerado todo, que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Cristo nos llamó a poder predicar el Evangelio, a poder ser un reflejo de Él. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de alcanzar.
de poder ser un fiel reflejo de Jesús, de poder estar con la gente que lo necesita, de poder estar siempre al pie del cañón con una palabra de aliento, siempre siendo luz en el medio de la oscuridad, para poder reflejar a Cristo, ¿no? Y siempre mirar para adelante. Lo que, lo que pasó atrás quedó atrás, siempre mirar para adelante. Y dice, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial. Acá eh, vuelve a usar una metáfora de carrera, ¿no? Yo creo que Pablo ha estado en algunos Juegos Olímpicos porque Efesios tenía como un anfiteatro o una cosa así, y la historia dice que se han jugado Juegos Olímpicos ahí. Pablo estuvo viendo que 3 años. Yo creo que ha visto o ha escuchado acerca de los Juegos Olímpicos muy de cerca, ¿no? Y él tenía siempre esa similitud con distintas eh, actividades en cuanto a deporte, ¿no? Y él dice, habla del premio de, de Dios para alcanzar el premio. Yo creo que más que premio es un regalo, ¿no? Porque yo creo que cuando uno recibe un regalo, el regalo lo recibe por nada, porque es un regalo. En cambio, el premio uno se lo tiene que ganar. Y yo creo que la salvación es un regalo que nos da Dios sin merecerlo, ¿no? Y nosotros tenemos que llegar a alcanzar el premio que es el llamamiento celestial. Cuando seamos arrebatados, cuando estemos en presencia de Dios, de poder llevar ese premio, de poder llevar más almas a los pies de la cruz y de poder expandir el Evangelio por todos los confines de la tierra. Pero fundamentalmente, como dije antes, de poder ser un fiel reflejo de Dios, de Jesús, ¿no? Así que bueno, hermanos, espero que les haya gustado. A mí la verdad que me encantó poder estudiar este capítulo, esta parte del capítulo, y descubrir estas cosas, ¿no? De que Pablo nos llama, mejor dicho, Pablo le escribe estas cartas a Filipos, pero a la gente filipense, pero nosotros no estamos muy corridos de esa realidad, ¿no? Porque nosotros también nos tenemos que cuidar de los perros, de los falsos profetas que dicen cosas que no tienen que decir, pensar y centrarnos en que la salvación es por fe y no por obras, en no jactarnos de lo que somos, en siempre ir para adelante, en siempre buscar más de Cristo, y bueno, y estar siempre en esa carrera constante para poder llegar a tener ese premio que es el llamamiento celestial. Así que no, por más que haya pasado mucho tiempo, no estamos muy corridos de la realidad que tenía la gente de Efesios. Así que bueno, los animo a seguir buscando de Jesús, a leer y a estar atentos a a los estudios. Ahora Estrella va a ser la otra parte del capítulo 3 y bueno, espero que les sea de bendición. Así que les mando un beso gigante y que Dios los bendiga.